Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo, lunes 24 de octubre, después de una jornada intensísima, la de todo el fin de semana en lo que al deporte se refiere. Tenemos muchas noticias que comentar, tenemos que hablar de lo que fue ayer esa gran fiesta del atletismo, tenemos que hablar del cambio en el banquillo del Club Deportivo Hoya del Campo, pero queremos mantener nuestro habitual esquema de los distintos programas e ir comentando poco a poco lo que sucedió en todas y cada una de las categorías que nos ocupan. Mucho que tratar, por tanto, sin más dilación, comenzamos. Y para hablar de la preferente y del partido que jugaba en la tarde del sábado de Labarán, tenemos con nosotros a que podíamos catalogar como el hombre del partido, el central Jorge Gómez Navalón. Jorge, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, enhorabuena por ese gol ya en el último suspiro, que supone una victoria importantísima, una victoria balsámica. Sí, nosotros queríamos la victoria, como en todos los partidos, pero nos estaba costando encontrarla. Y gracias al gol bastante tarde y el fallo del portero, pues pudimos encontrarla. La verdad es que es un gol que no se suele ver habitualmente. Recordemos, para aquellos que no lo vieran, que ya en tiempo de prolongación había descontado 9 o 10 minutos porque hubo un periodo de atención precisamente al portero después de 3 intervenciones que salvaron a su equipo. Una falta en propio campo de Labarán, yo creo que calculo sí, unos 4 o 5 metros en campo propio, sí, ¿no? O sea que a unos 55 metros de la meta de la portería rival. Nuestro protagonista Jorge, que la pone al área rival buscando ese remate in extremis de cualquiera de sus compañeros para lograr el gol. Y bueno, pues de esas jugadas que ocurren en el fútbol, incomprensiblemente el meta visitante, que había sido de lo más destacado de su equipo, sale en falso, como se dice vulgarmente, se traga el bote del balón y este entra mansamente en la portería ante el delirio de todos los locales, tanto equipo como afición. Indudablemente un gol que vale 3 puntos y 3 puntos que en este momento, como decíamos, son muy necesarios porque después de una mala racha había que cortarla de la forma que fuera. Como fuera. Aunque fuera con ese gol. Eran importantísimos. Desde el equipo lo sabíamos y la verdad es que todos notamos, yo creo, como que podíamos respirar tranquilos después de ese gol, porque teníamos bastante, bueno, nervios no, sino presión, porque al final la Labarán tiene que ganar y no lo estábamos demostrando y conseguimos ganar como tenemos que hacer siempre. Yo comentaba el pasado viernes y la pasada semana cuando perdí 4-3 en el Real, que la verdad es que de este equipo desde la pretemporada se esperaba bastante más de él, que por una u otras razones no estaban llegando los resultados y que siempre yo creo que moralmente pesa bastante el hecho de perder 4 partidos consecutivos y todos por la mínima y algunos de forma inmerecida. Sí, al final en campos muy difíciles como son el de Churra y el de Real, en Churra metes 2 goles, en el Real metes 3, que son campos donde yo creo que nadie hará eso, y pierdes después, además fallando un penalti en Churra, y al final, jugando bien, perder duele aún más, porque notas como que has merecido ganar, y por desconexiones o lo que sea, los pierdes, y duelen mucho. Bueno, lo que también está claro, lo comentábamos antes fuera de micrófono, que la preferente en los 2 grupos, pero concretamente en este grupo segundo, está muy igualada, que no hay ningún equipo que esté demostrando una superioridad sobre el resto. De hecho, el Cabezo de Torre, el rival del sábado, hace 2 semanas era primero, la semana pasada era segundo, ahora ha descendido hasta la 5ª plaza. Sí. Un equipo quizá un poco rácano, pero quizá sí, estaba aprovechando eso, ¿no? Claro, ellos también se notaba que llevaban mucho tiempo trabajando, ellos ya vinieron aquí al campeonato de verano y desde ahí es ese equipo, entonces se nota que llevan mucho rodaje, comparado con los demás equipos, le meten mucha intensidad a los partidos y yo creo que por eso también han aprovechado eso para conseguir puntos al principio. Pero de todas formas es buen equipo y lo demostraron aguantando en las colonias 90 minutos 0-0, que pocos equipos lo hacen. Soy uno de los equipos más goleadores, pero sí, también de los más goleados. Sí. Quizá ahí es donde tenga que reestructurarse un poco el equipo o hacerse fuerte. Sí, al final lo estamos trabajando mucho con Ike, que no nos dominan nunca, ningún equipo nos ha dominado. Al final siempre hemos intentado llevar nosotros el dominio del balón, pero por fallos del equipo completo, pequeños fallos, nos han metido goles que nos han castigado mucho. Jorge, a nivel personal, es tu segunda temporada. Mi tercera temporada ya en el Labarán, sí, perdón. Y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está siendo tu experiencia en general? Pues la verdad es que bastante bien. Yo salí de juveniles sin equipo
y hablé con el Abarán y me aceptaron, y desde ese momento he estado siempre en el Abarán, y la verdad que desde el equipo siempre todos los jugadores me han dado mucha confianza, me han apoyado mucho, sobre todo cuando era justo salía de juveniles, y ahora al final, llevando 3 años y todo, pues tengo mucha confianza y espero seguir así. Me decía un veterano antes en la pretemporada que confiaba mucho en el equipo este año porque se había rejuvenecido y que veía que iba a haber mucha competitividad tanto en los entrenamientos como para poder entrar siquiera en la convocatoria. Sí, hay muchísimas. De hecho, se puede ver las convocatorias como jugadores titulares. En la siguiente convocatoria están fuera de la convocatoria y eso se nota. Al final tenemos los mejores jugadores de preferente por posición, tanto en la portería, en la defensa, 4 centrales que yo creo que podrían jugar en cualquier equipo de titulares, los laterales también, el centro del campo que tiene muchísima experiencia y jugadores jóvenes como Marieta, Seco, y después la delantera también llevamos jugadorazos y al final se nota. Jugadores que un día están en la convocatoria de titulares, en la siguiente semana están fuera y al final... Ahora lo que hay que intentar quizás es mantener esa racha. El próximo domingo visita Fortuna, un campo siempre difícil, además viene de ganar a domicilio, claro. Pero claro, que hagamos mucho caso de las estadísticas, no. Se rompen en un minuto. Claro, al final siempre tenemos que ir a ganar y aunque ellos hayan ganado todos los partidos hasta ahora, o bueno, aunque hubieran ganado todos los partidos hasta ahora, nosotros tenemos que ir a ganar y llevarnos los 3 puntos de allí de Fortuna. Vamos a recordar lo que fue la alineación del pasado sábado y un poco el resto del partido. Pedro Javier Avellán, que debutaba en casa, su segundo partido como titular, estaba en la portería con Luis Galindo, nuestro invitado Jorge, con Javi Parralo y Cristóbal en línea defensiva, por delante Dani Cánovas con Alex Seco y Juanfra, que creo que también debutaba, Benji, Pedro Gómez en los extremos y Fenol como punta de ataque. En el descanso, Lito sustituía a Alex Seco. Posteriormente, en el minuto 65, un doble cambio, se marchaban Dani Cánovas y Benji y saltaban al terreno de juego Dridri y Cosme. En el minuto 83, Álvaro Carrillo, otro chaval que debutaba del equipo filial, sustituía a Pedro Gómez y finalmente en el 93, después del gol, era precisamente Jorge quien se marchaba del terreno, cediendo su posición a Pichón, pues un poco para cortar la posible reacción del equipo visitante. Pero bueno, yo creo que al final, si analizamos todo lo que fue el partido, sin ser un partido de muchísimas oportunidades, sí está claro que las más claras las había tenido el Abarán, sí. Que como antes comentábamos, Pedro en la portería no tuvo prácticamente trabajo, que por primera vez se ha dejado la portería a cero, y esas son las notas positivas que hay que reseñar y donde hay que hacerse fuerte, ¿no? Donde hay que hacerse valer. Arriba estábamos haciendo goles, como he dicho, en el Real, en Churra, todos los partidos habíamos marcado, menos contra Jumilla, y lo que no habíamos hecho era la portería a cero, que al final la hemos conseguido, nos ha costado 6 jornadas, pero era lo más importante, siempre lo recalcábamos, pero al final siempre teníamos fallos y el sábado lo pudimos hacer. Hay otra cuestión que queda clara y es que si llega una racha de resultados positivos, la afición también se anima y el ambiente tiene que ser distinto en las colonias. Claro. Nosotros, por ejemplo, yo noté mucho el primer partido de la primera jornada, que la afición eran fiestas, la afición subió mucha gente y se notó bastante y la verdad es que ayuda a ganar. La presión de todas las colonias hace que el árbitro también al final tenga nervios, los jugadores del equipo contrario también, y eso se les nota. Antes de terminar, Jorge, un par de cuestiones, digamos, a nivel personal. Eres muy joven, 21, 22 años, ¿no? 21 todavía. En este momento, aparte del fútbol... Estoy en la Universidad de Murcia, estudiando Ingeniería Informática, que ya es mi 4º año. Se supone que este año termino. El último grado, ¿no? Sí. Y después pues ya buscaré trabajo, supongo. Pero supongo que además entonces el fútbol te sirve como un poco de expansión para... Sí, al final, después de todo el día en la universidad o estudiando, me ayuda mucho a evadirme de los problemas y al final siempre allí vamos a divertirnos y que lo recalca mucho que hay que divertirse y no piensas en tus problemas de la vida, en plan del día a día. Y antes comentábamos, bueno, yo sé que tu padre es un grandísimo aficionado, además de los que le ha gustado jugar en los partidillos y tal. Y en tu caso también suele ser habitual, por ejemplo, en el partido de ayer de la Olla del Campo. Sí, a mí me encanta el fútbol y al final, y a mi padre también me lo ha inculcado desde pequeño.
y siempre intentamos ir a todos los partidos que hayan en Cieza, en Abarán, la Olla del Campo mismo. Por ejemplo, al Sub-23 siempre que puedo voy a verlo. En Cieza muchos partidos subo. Y al final, pues a mi padre le encanta el fútbol, me lo ha enseñado y yo creo que a él también le hace mucha ilusión que juegue en el Abarán. Pues esperemos que sea por mucho tiempo y sobre todo, Jorge, que esa buena racha que empezaba con ese gol del pasado sábado continúe durante mucho tiempo y que llegue ese momento de verdad que entre todos, afición, equipo, directiva, etcétera, etcétera, podamos ver al Abarán donde queremos, en los puestos de arriba de la clasificación. Sí, es verdad. Pues muchas gracias por estar con nosotros y bueno, hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Polideportivo. Información deportiva local. Bueno, pues dábamos las gracias a Jorge porque además se ha desplazado desde la vecina localidad de Cieza, donde reside. Y bueno, vamos a seguir con la preferente para recordar lo que fueron los resultados de esta sexta jornada y cómo anda la tabla clasificatoria, sobre todo en este grupo segundo. Además del Abarán 1, Cabeza de Torres 0, Molinense B 0, Villa de Fortuna 3, Plus Ultra 1, El Real 1, Churra 2, Beniel 1, Los Garres 0, Yeclano B 0 y Jumilla 0, Montecasillas 2. El líder en la tabla es el Real con 12 puntos, a continuación 3 equipos con 11, Montecasillas, Los Garres y Churra, 10 suma Cabeza de Torres, 9 puntos para Villa de Fortuna, con 8 está el Plus Ultra, con 7 el Jumilla, con 6 Unión Molinense B, Yeclano B y Abarán y con solo un punto Club Deportivo Beniel. Como pueden observar, el Abarán todavía en la zona baja de la tabla clasificatoria, pero aún triunfo de situarse en la zona media y lógicamente hemos pasado el ecuador de la primera vuelta, quedan 5 partidos en este primer tramo del campeonato y son partidos trascendentales porque antes de llegar a cumplir esa primera vuelta, sin duda hay que salir de esa zona tan extraña en la tabla clasificatoria. En el grupo primero, pues Algeciras 3, el Algar 1, el equipo de Nico, que aunque marcó no pudo conseguir nada positivo, por cierto, un equipo al que le ha correspondido en suerte el Real Club Celta de Vigo en la eliminatoria de Copa del Rey, Mar Menor B 4, Lumbreras 1, parece que reacciona el colista, Águilas B 6, Minerva 0, extrañísimo este resultado, a pesar de que el equipo de Alumbres se quedó con un jugador menos en el minuto 4, Olímpico de Totana 2, Santa Cruz 2, Balazul 2, La Aljorra 1 y Mazarrón 4, Balsicas 1. Águilas B líder con los mismos puntos que Algeciras y Minerva, 11 puntos para ellos, 10 cuentan Mazarrón y Balsicas, 9 para Santa Cruz, La Aljorra tiene 8, 7 suman Olímpico de Totana y el Algar, 6 para Lumbreras y Balazul, 12º y último Mar Menor B con 3. Polideportivo, información deportiva local. Y bajamos hasta la primera territorial, la primera autonómica, donde en la tarde de ayer domingo se jugaba también en Las Colonias el Club Deportivo del Campo 1, el Palmeral 2. Otro partido extraño en el que en general el juego estuvo bastante igualado por parte de unos y otros, quizá con un poquito más de presión y de presencia del equipo verde, del Club Deportivo del Campo, pero los errores puntuales condenaron de nuevo al equipo que dirigía Carlos Hernando y que ha costado el puesto al entrenador que fuera nuestro protagonista hace algunas jornadas. Lógicamente, cuando las cosas marchan mal, hay que buscar un revulsivo. Como nos decía desde la directiva, es imposible hacer demasiados fichajes porque tienen la limitación económica que todos conocemos y lógicamente hay que intentar ese cambio desde el banquillo con algún nuevo entrenador que revolucione un poco el equipo, que cree confianza y que pueda llevar al conjunto verde a reaccionar lo antes posible, que tampoco está tan mal clasificado, pero para intentar estar con los equipos de arriba. En la tarde de ayer, el Club Deportivo del Campo jugó con Hugo Sáez en portería, David Ross, España, Valentín y Parra en defensa, Marcos por delante con Gatico y Panadero en la zona ancha y arriba Torrano, Brian y Kilian. El
Partido durante la primera parte, insisto, fue bastante igualado, con alguna aproximación, sobre todo del equipo de La Hoya, con alguna jugada de Gatico y alguna incorporación de Kilian y Torrano por bandas. Se llegó con 0-0 al descanso. En la segunda parte, nada más comenzar en el minuto 1, un gol de los de auténticos churros. Si antes comentábamos con Jorge el que marcaba el Abraham, el que recibía La Hoya era algo parecido, aunque no fuera balón parado. Un balón escoradísimo de Alcázar, del jugador número 7 del equipo del Palmeral, que tomaba un efecto raro. El portero local pensaba, como creo que la mayoría de los que estábamos en el campo, que el balón se iba afuera, y ante la sorpresa de todo tomaba un efecto raro y acababa en la red. No obstante, el equipo reaccionó, y aunque en el minuto 75 se quedaba con un jugador menos por expulsión de Brian por doble amarilla, lograba empatar en el 81 por mediación de Kilian tras una buena jugada por banda derecha con un centro de David Ross que era rematado en el segundo palo por el mencionado Kilian. Pero la mala suerte se cebó de nuevo con el equipo de La Hoya, que de nuevo, 4 minutos más tarde, encajaba un gol extraño, el que suponía el 1-2 que resultaría definitivo. Los cambios, pues la verdad es que hasta 4 realizó Carlos Hernando. En el minuto 59 saltaban al terreno de juego Adri y Rodri, que debutaba en sustitución de Torrano y Panadero, y en el minuto 86 Alex Mortero sustituía a Parra, y Jesús Pérez, que también era una nueva incorporación en el equipo verde, sustituía a Marcos en un intento de ir a por todas en esa recta final. No pudo ser, una nueva derrota, y ahora a pensar en lo que pueda ocurrir de aquí al próximo domingo, y en el siguiente será de descanso para el equipo de La Hoya, al ser equipos impares. Nos decían hoy de la directiva que van a pensarse bien la contratación del nuevo entrenador, que no quieren errar, y que de momento Pascual Argudo y Fran Churri, se hacen cargo de los entrenamientos del equipo en esta semana hasta que llegue el nuevo inquilino del banquillo. No pudo ser, partido con consecuencias. Club Deportivo Ya del Campo 1, el Palmeral 2. Resultados de esta sexta jornada: Grupo Segundo, Santomera 5, Ciudad de Mula 3, Independiente Ceutí 1, Cedejín 1, Esparragal 1, Alto Real 1, Ciudad de Calasparra 2, Ciudad de Yecla 0 y Hoya del Campo 1, el Palmeral 2. Descansó el Cabezo de Torres B. Líder es el Ciudad de Calasparra, que dirige nuestro paisano Ico, que tiene 13 puntos. Segundo, Ciudad de Yecla con 12. Tercero, Santomera 11. 9 puntos suma el Independiente de Ceutí, Alto Real y el Palmeral 8. 5 para el Cejín Deportivo y Centro Deportes Esparragal. Noveno es el Club Deportivo Hoya del Campo con 3, los mismos que tienen décimo y undécimo, que son Ciudad de Mula y Atlético Cabezo de Torres B. Polideportivo, información deportiva local. En el grupo primero, Alhama 1, Roldán Agrupación Deportiva 1, Unión Deportiva Alberca 1, Fuente Álamo 0, San Ginés 0, Pinatarense 6, Los Alcázares 2, Club Deportivo Alberca 0, Base Huercalovera 3, Juvenia 1 y Roldán Club Deportivo 0, Base Totana 2. Líder destacado, empate a puntos de los dos equipos que lideran con solvencia la categoría, los dos únicos invictos, Atlético Pinatarense y Unión Deportiva Alberca, con 14 puntos. Por abajo, Juvenia es el colista con solo 2 puntos. Y en segunda autonómica, en la matinal del domingo, pues un partido que comenzó muy bien para el filial de Labarán, pero que acabó pues siendo goleado. El resultado: Cotillas 4, Abarán B 2. Lo leíamos incluso en la tarde de hoy en un digital de las Torres de Cotillas, en el que habla bastante bien de este equipo filial de Labarán, del equipo dirigido por Lema, que se adelantaba en la primera parte por partida doble, consiguiendo un 0-2 que hacía presagiar lo mejor. Un equipo en el que habían varios jugadores de los que están alternando primer y segundo equipo, como es el caso de Sergio, que marcaba, como es el caso de Cosme, que también marcaba, como es el caso de Ismael, como es el caso del propio Álvaro Carrillo, que debutó en la tarde del sábado. En fin, un equipo con bastantes quilates que estaba aguantando sin demasiados apuros, aunque a un minuto del descanso lograra el Cotillas el gol que le daba alas en la segunda parte. Aún así, y tras el empate a 2, el Abarán filial tuvo
una nueva ocasión desde el punto de penalti. El balón lanzado por Ismael era repelido violentamente por el larguero y aunque el equipo del Cotilla se quedaba con un jugador menos, fueron precisamente los locales los que consiguieron 2 nuevos tantos para ganar finalmente 4-2. Polideportivo. Información deportiva local. En cambio, jornada redonda para las bases para los 3 equipos que están en competición, concretamente en categoría juvenil, cuarto distrito 1, Abarán Club de Fútbol 5, goleada en la visita a Jumilla. En categoría cadete, el único partido que se jugaba en casa, en el Polideportivo Municipal, también goleada para los nuestros, Club Deportivo Ya del Campo 6, Yecla Club de Fútbol B 0, y en el debut de los infantiles, en el derbi de esta semana, también victoria y a domicilio, Bosco B 1, Club Deportivo Ya del Campo 3. Polideportivo. Información deportiva local. En balonmano, una jornada bastante positiva, se saldó con 2 derrotas, pero el resto de partidos todos fueron victorias. Concretamente, en segunda división, en el partido adelantado a la noche del viernes, Asociación Abaranera 34, Cartagena B 26. Es cierto que el equipo de Cartagena acudió solo con 9 efectivos a disputar el partido. De las cosas que ocurren en las actas, solamente han reflejado 7 de los 9 jugadores que estuvieron. Destaca en la parcela goleadora Rafael Moscat, hijo de otro de los que fueran históricos en el CAS Cartagena, que anotó 9 tantos, y por parte de la Asociación Abaranera, en esa parcela, siempre poniéndolo un poco entre comillas, porque suelen ser bastante los errores, pero destacan 2 goleadores habituales. Por una parte, Rubén Alcaraz con 10 tantos, y por otra, Alejandro Juárez con 8. El equipo en el que aún no se han podido incorporar algunos de los jugadores lesionados y que además tenía la baja de Rafa Pérez después de su tarjeta azul de la semana anterior, pues una buena piedra de toque ante un equipo muy correoso como el filial de Cartagena y una victoria importantísima para seguir mejorando en la tabla clasificatoria. En esta categoría, en esta segunda división, el resto de marcadores fueron Ademur 36, Real Murcia 25, Puerto Lumbreras 20, UCAM Murcia 34, Cotillas 15, Loma Roldán 33 y Jumilla 27, Bullense 30, en el resultado más igualado. Todos los equipos que ganaron superaron la treintena de goles. Los grandes favoritos como UCAM Murcia y Ademur ganaron con solvencia a los rivales de turno que pueden estar en esa zona media, sobre todo creemos que Puerto Lumbreras. Y bueno, pues la clasificación de momento encabezada por UCAM Murcia, que ha ganado los 5 partidos que ha disputado, 10 puntos por tanto. Segundo es Ademur con 8 puntos, pero también con pleno de victoria, ya que solamente ha jugado 4, le queda pendiente precisamente el aplazado ante el equipo de Abarán, que está próximo a ser disputado. Tercero es Loma Roldán con 7 puntos, con 3 victorias, un empate y una derrota. Y cuarto, Asociación Abaranera, que suma 6 puntos, merced a sus 3 victorias y aquella inesperada derrota ante Puerto Lumbreras. Quinto ya es el filial de Cartagena con 5 puntos, con 5 partidos. Sexto, Puerto Lumbreras con 4. Séptimo, Bullense con 3. Real Murcia es octavo con 2 puntos. Un punto suma Jumilla y sigue sin puntuar décimo y último Cotillas. En categoría juvenil, como se esperaba, victoria para el equipo visitante, uno de los favoritos al título regional, Asociación Abaranera 14, Cartagena A 52, mientras que en categoría infantil, tercera victoria consecutiva del equipo de Abarán frente a un Águilas que suponemos que hay 2 equipos, pueda ser calificado como el equipo B, aunque en la federación solamente los distinguen por el sponsor, pero el resultado realmente contundente, lo que es muy importante por muy B que sea. Asociación Abaranera 31, Águilas 7 y van 3-3. En primera división femenina, partido importante el que se jugaba en la matinal del domingo y victoria importante, por tanto, para el equipo abaranero. UCAM Murcia B 17, Asociación Abaranera 25. Victoria de un equipo que fue prácticamente siempre por delante en el marcador. Así, por ejemplo, en el minuto 10 ganaba 1-7 o en el 15
1-10, llegando al descanso con un rotundo 5-12. En la segunda parte se mantuvieron las ventajas y en ningún momento hizo peligrar la victoria del equipo dirigido por Antonio García Molina, un equipo que contó con Inés Carrillo, Silvia Molina, Carmen Morte, Victoria García Hielo con 4 goles, Ana María Molina 6, Gisela Marín 4, Yasmina Romero 6, Alesia Molina 2, Lucía Romero 1, Carmen Vargas, Marta Morte, Julia María López 2 y Carlota Linares, que no anotó. En fin, un partido importante de un equipo que este año puede ser uno de los referentes de nuestro balonmano, este conjunto de Primera División Femenina, en una categoría en la que, recordemos, solamente hay 7 equipos, pero en la que parece que va a haber bastante disputa. Concretamente, en el otro partido que se jugó este fin de semana, en esta tercera jornada, Bullense 28, Real Murcia 30. Con muchos apuros ganó el que aparentemente es el favorito, el equipo, el gran rival de la Asociación Abaranera en la categoría senior, en una pista siempre complicada como la de Bullas, ante un equipo que ha mejorado año tras año, afortunadamente, y sigue plantando cara y siendo cada vez más competitivo. El otro encuentro, el que debían de disputar Águilas y Cieza, había quedado aplazado oportunamente. Por tanto, en la tabla clasificatoria, líder Real Murcia San Lorenzo, 6 puntos, 3 de 3, segundo Asociación Abaranera con 4, 2 de 2, solamente descansó la primera jornada, tercero Balonmano Cieza con 2 puntos, cuarto UCAM Murcia B 2, quinto y sexto Bullense y Águilas con 1, séptimo Cartagena con 0 puntos. En las categorías de base, en juveniles, con un equipo muy joven, más que juvenil, UCAM Murcia 32, Asociación Abaranera 21. En cambio, en las otras 2 categorías, pues pintaron oros y se consiguieron victorias muy sonoras en el doble desplazamiento a Puerto Lumbreras en la matinal del sábado. En categoría cadete, Lumbreras 9, Asociación Abaranera 34 y en infantil, Lumbreras 8, Abaranera 35. Recordemos que esta semana no había partido de baloncesto, ya será la próxima cuando además comience la temporada para el infantil masculino. Había ajedrez, partidos de la segunda ronda y no hubo posibilidad de ganar ambas en ninguno de los 2 casos. En el barco, School 1, Yeclano 3 y en el Casino de Abarán, ECA 1, Santomera 3. Se repitió el resultado en ambos enfrentamientos. Y la despedida de nuestro programa va a ser para lo que era nuestra portada en el informativo de hoy mediodía, concretamente para la 15ª edición de la carrera popular Ruta de las Norias. Un auténtico exitazo, con más de 365 corredores en la carrera absoluta y más de 130 en las carreras de formación, hasta de infantiles o alevines hasta juveniles. Un verdadero espectáculo que pudimos vivir desde las 10 de la mañana entre el Parque de la Noria, donde estaba la salida y meta, y el Parque Municipal, en el caso de las carreras infantiles, en el caso de las carreras de base, y hasta el paraje del Jarral y algunas calles de nuestro pueblo en la zona de Bajo Solana durante toda la mañana. Y bueno, pues además de indicar que los ganadores absolutos fueron Amanda Cano, lo que ya es un clásico, con un tiempo de 32-33, y en la categoría masculina se estrenaba el joven Mario Monreal del Club de Jumilla con un tiempazo de 25 minutos sobre un recorrido, recordemos, ampliado esta temporada, en este año, a 8 kilómetros, 25 minutos exactos. Un carrerón de un corredor al que vimos en la ida, cuando llegaban al Parque Municipal, en un grupo muy compacto, con un corredor de la agrupación deportiva Atletismo Abarán que se había escapado y al que superó después con creces, y a la vuelta, ya en la parte de la barriada Virgen del Oro, cuando llegan para coger hacia el Parque del Caño, para la zona de Candelón, con una marcha estratosférica, con una ventaja grandísima,
que hacía presagiar que su tiempo iba a ser, pues, si no es de récord, porque el primer año que se celebra sobre ese recorrido, pues para tenerlo en cuenta en las próximas temporadas. Un corredor muy joven, un corredor con proyección internacional y, en general, pues diríamos que se reeditó la gran fiesta del deporte. Personalmente estuve disfrutando del ambientazo que se vivía en la salida, era un auténtico espectáculo, pero como aficionado, para mí era mayor espectáculo el verles como les vi después, tanto en el parque municipal como les digo luego en la vuelta, cuando se ve, sobre todo en esa zona, y ya cuando prácticamente van en fila india, de uno en uno, cuando se ve el esfuerzo de cada uno, el sacrificio, los comentarios incluso de algunos de ellos cuando se les aplaude, en fin, una auténtica envidia ver a todos esos valientes realizando esa prueba, y nuestra más sincera enhorabuena desde aquí a todos los organizadores, desde la Concejalía de Deportes y el resto de concejalías del Ayuntamiento, como sobre todo, como ya indicó el propio Jesús Saurín, a la Agrupación Deportiva Atletismo Abarán por un trabajo encomiable que esperemos que siga durante muchos años. Y enseguida seguimos teniendo más pruebas de atletismo. Esto no acaba aquí, como el deporte, que ya continúa y cada semana con un poquito más. El próximo fin de semana verán que hay más partidos por disfrutar. Así que no lo olviden, el próximo viernes la nueva cita con todo el deporte aquí, en Radio Abarán y en Polideportivo. Gracias por su atención, feliz semana y hasta el viernes.